May Ferguson apretaba 3 huevos robados contra su pecho como si fueran oro. Todo su cuerpo temblaba. Los rostros demacrados de sus hijos ardían en su mente. No oyó las botas sobre la tierra detrás de ella. No oyó nada hasta que una voz, grave y firme como un rifle al ser amartillado, atravesó el calor del verano. Devuélvelos o explícate. Si alguna vez has estado tan desesperado como para hacer algo que te avergonzara solo para mantener con vida a alguien que amas, esta historia es para ti. Suscríbete, quédate hasta el final y escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Territorio de Kansas, agosto de 1872. El tipo de verano que no perdonaba nada. May Ferguson no había dormido. Llevaba despierta desde antes de que cantaran los gallos, acostada en el suelo junto a sus 2 hijos. Danny, que tenía 6 años, y la pequeña Clara, que tenía 4. Escuchaba sus estómagos rugir en la oscuridad. Ese sonido, silencioso e incesante, era el peor que conocía. Peor que el silencio después de que su esposo Thomas diera su último aliento. Peor que la voz del sheriff diciéndole que el banco iba a ejecutar la hipoteca. Peor que cualquier cosa. Llevaba 4 meses viuda. 4 meses intentando mantener una granja sin peones, sin dinero y con 2 niños pequeños que todavía preguntaban cuándo volvería papá a casa. No tenía una respuesta para eso. Apenas tenía una respuesta para lo que iban a comer esa mañana. Lo de los huevos no fue algo que planeó. No se había despertado pensando, hoy voy a robar. Había salido con la primera luz gris del alba, moviéndose solo por instinto y desesperación. Y cuando pasó la cerca que separaba su parcela estéril de la propiedad vecina, el rancho Zachary, simplemente siguió caminando. Sus pies la habían llevado allí. Su hambre la había llevado allí. El gallinero estaba apartado del granero principal, en silencio. Las gallinas todavía estaban en sus perchas. May se había dicho a sí misma que tomaría 2, solo 2. Uno para Danny, uno para Clara. Ella podía pasar sin comer. Había tomado 3. Todavía se decía a sí misma que no contaba cómo robar, que lo devolvería de alguna manera. Cuando la voz la golpeó por la espalda, devuélvelos. May se giró tan rápido que casi se le cayeron los 3 huevos. Su corazón se estrelló contra sus costillas. Todo su cuerpo se paralizó. Él estaba de pie en la puerta abierta del gallinero. Alto, con un chaleco oscuro gastado en los bordes y el sombrero calado. No lo había oído entrar. No había oído absolutamente nada. «Oh, explícate», añadió él en voz más baja. Sus ojos estaban fijos en ella. No exactamente enojados, pero tampoco suaves. Solo observando, midiendo. May abrió la boca. No salió nada. De repente fue terriblemente consciente de su aspecto. Su vestido manchado del trabajo del día anterior. Su cabello suelto y salvaje. Su cuerpo ancho, pesado, enrojecido por el calor que ya había comenzado al amanecer, temblando de una manera que no podía controlar. Era una mujer grande. Lo había sido toda su vida. Y había aprendido hacía mucho tiempo que su tamaño hacía que la gente la viera de manera diferente. En ese momento, atrapada en el gallinero de otro hombre con sus huevos apretados contra el pecho, sentía cada centímetro de sí misma como un peso. Enderezó la espalda de todos modos. «Mis hijos no han comido», dijo. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Te lo pagaré, lo juro. Solo necesitaba...» «¿Cuántos tienes?» Ella parpadeó. «¿Qué?» «Hijos», no se había movido de la puerta. «¿Cuántos?» «2». Tragó saliva. «Un niño y una niña, 6 y 4». Él guardó silencio por un momento. Solo la miró. May no podía leer su rostro, y eso la asustaba más que si estuviera enojado. «¿Eres la viuda de Ferguson?» Lo dijo finalmente, no como una pregunta. «May Ferguson». «Sí». Él asintió una vez, lentamente. «Tu esposo murió en la primavera». Abril. La palabra salió plana. Había practicado para que sonara plana. La fiebre se lo llevó rápido. Otro silencio. Los brazos de May se apretaron alrededor de los huevos sin que ella se diera cuenta. El hombre ahora sabía quién era. Lo había visto desde la distancia
pero nunca había hablado con él. Dio un paso atrás y se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Luke Zachary, dijo, estás en mi tierra. Lo sé, levantó la barbilla. Y sé lo que hice, no intento fingir lo contrario. Bien. La miró de arriba abajo una vez, no de una manera que le diera escalofríos, sino como si estuviera haciendo cuentas, como si estuviera sumando cosas. ¿Te queda algo en esa parcela tuya? May sintió que algo caliente le subía por la garganta. Orgullo, tal vez, o pena. Ya no estaba segura de cuál se sentía más como el otro. Tengo la tierra, dijo. Tengo a mis hijos y no tengo nada más que valga la pena mencionar. Luke Zachary descruzó los brazos, se llevó la mano al sombrero y se lo ajustó, un gesto lento y deliberado. Luego la miró con algo que no era exactamente lástima ni respeto, sino algo intermedio. ¿Cuánto tiempo hace que no comen una comida de verdad? Preguntó. Ella no respondió. Él asintió de nuevo, como si su silencio se lo dijera todo. Sube a la casa. May no se movió. ¿Para qué? Porque tengo huevos que necesitan cocinarse y un fuego que ya está encendido, y tus hijos tienen hambre. Se dio la vuelta y salió del gallinero antes de que ella pudiera discutir. Ella se quedó allí un segundo, sola con las gallinas que la observaban desde sus perchas, todavía sosteniendo los 3 huevos robados contra su pecho. Luego lo siguió. La cocina era sencilla y limpia, del tipo de limpieza que proviene de un hombre que vive solo durante mucho tiempo, sin nada más que el orden para mantener las cosas en su sitio. May dejó los huevos sobre la mesa cuando Luke se lo indicó. Él se dirigió a la estufa sin ceremonias, y ella se quedó cerca de la puerta, sin saber si sentarse, quedarse de pie o huir. Siéntese, señora Ferguson, dijo él sin darse la vuelta. No está bajo arresto. Ella se sentó. Él cascó 4 huevos en una sartén, los 3 de ella y uno de los suyos, y no dijo nada mientras se cocinaban. May observaba su espalda, la forma en que se movía con la eficiencia silenciosa de un hombre que se había cuidado a sí mismo durante mucho tiempo. Sin movimientos innecesarios, sin actuaciones. ¿Haces todo el trabajo del rancho tú solo?, preguntó ella, porque el silencio la ponía nerviosa y nunca se le había dado bien la quietud. La mayor parte. Le dio la vuelta a los huevos. Tengo 2 peones que vienen cuando los necesito, pero la mayor parte es mía. Thomas solía decir, un hombre que trabaja solo, trabaja el doble y vive la mitad. Luke la miró por encima del hombro. Tu esposo era un hombre inteligente. Lo era. May bajó la vista hacia sus manos. Eran manos grandes, ásperas, encallecidas. Las manos de una mujer que había trabajado duro toda su vida sin que una sola persona le dijera que lo había hecho bien. Simplemente no fue lo suficientemente fuerte al final. Ninguno de nosotros lo es, supongo. Luke le puso un plato delante sin hacer comentarios. 2 huevos, un trozo de pan de una hogaza que había en la encimera. Come, dijo. Debería llevarle esto a mis hijos. Prepararé otro plato para ellos. Tú come primero. La miró directamente por primera vez desde que estaban bajo la misma luz. Sus ojos eran oscuros, serios. Una mujer que funciona con el estómago vacío no puede mantener a sus hijos alimentados. Lo sabes. May miró el plato. Tenía un nudo en la garganta. Comió. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta el primer bocado. Comió rápido. Luego se obligó a ir más despacio, a respirar. Luke preparó 2 platos más pequeños y los dejó a un lado sin que se lo pidieran. Cuando ella levantó la vista, él estaba sirviendo café. Voy a preguntarte algo, dijo, poniendo una taza frente a ella. Y necesito que lo escuches claramente, sin interpretar nada que no esté ahí. May rodeó la taza con ambas manos. De acuerdo. Él se sentó frente a ella. No cruzó las manos ni se movió inquieto. Simplemente se sentó recto y quieto y la miró. No puedes trabajar esa parcela sola, dijo. No con 2 niños pequeños, sin peones y sin dinero entrando. ¿Me equivoco? La mandíbula de May se tensó. No. Y no puedes seguir alimentándolos con esperanza
y lo que puedas tomar de los gallineros de otras personas. Las palabras la hirieron. Sabía que lo harían. No apartó la mirada. No, dijo de nuevo. Tengo más trabajo en este rancho del que puedo manejar ahora mismo, dijo Luke. Necesito una cocinera. Necesito a alguien que pueda mantener la casa, gestionar a los peones cuando vengan, asegurarse de que las cosas funcionen bien adentro mientras yo las dirijo afuera. Es un trabajo de verdad, un trabajo duro, pero se paga. Hizo una pausa. $3 a la semana, una habitación para ti y tus hijos, y comidas, para todos. May parpadeó. No se esperaba eso. No estaba segura de qué se había esperado. Algo peor, probablemente, pero no eso. Me estás ofreciendo un trabajo, dijo lentamente. Te estoy ofreciendo dos cosas. Él la miró a los ojos. El trabajo o... Otra pausa, más larga esta vez. Matrimonio. La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. May dejó su taza de café. Sus manos estaban firmes, pero algo en su interior temblaba. Perdóneme, dijo en voz baja. No lo digo para insultarte. La voz de Luke no cambió. Se mantuvo uniforme, mesurada. Tengo 41 años. Llevo 15 años en esta tierra. La construí solo y probablemente moriré solo si las cosas siguen como están. Necesito una compañera, no solo una cocinera. ¿Y tú? Se detuvo, la miró. Tú necesitas más que un trabajo. Necesitas a alguien que te respalde cuando el banco vuelva a llamar. Necesitas un nombre unido al tuyo que tenga algo de peso en este condado. La boca de May se había secado. No te conozco. Sé lo suficiente. Nunca hemos hablado antes de hoy. No, asintió él. Pero sé lo que le pasó a tu esposo. Sé que has estado trabajando esa tierra sola desde abril. Sé que no entraste en mi gallinero por codicia. Algo cambió en su rostro, solo brevemente. Sé que entraste porque te quedaste sin opciones. May lo miró durante un largo rato. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, y podía ver las líneas en su rostro, las arrugas curtidas de un hombre que había pasado décadas bajo un sol implacable. No era guapo de una manera suave o fácil, pero había algo en él que se sentía sólido, real, como una piedra que había sido probada y no se había agrietado. No te amo, dijo finalmente. No te estoy pidiendo que lo hagas. Lo dijo sin inmutarse. Te estoy pidiendo que consideres un acuerdo práctico que mantenga a tus hijos alimentados y mi rancho en funcionamiento. ¿Cualquier otra cosa? Bueno, eso queda entre el Dios que esté mirando y lo que el tiempo le hace a la gente. May se levantó de la mesa, caminó hacia la ventana y se quedó allí, de espaldas a él. Afuera, en algún lugar al otro lado del campo, sus hijos se despertaban en una casa vacía sin nada que comer, preguntándose a dónde había ido su mamá. Dame hasta esta tarde, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Ella se dio la vuelta. Esos platos que preparaste, ¿puedo llevárselos a mis hijos? Él ya estaba de pie, recogiéndolos de la encimera. Se los tendió sin decir una palabra. Sus manos no llegaron a tocarse cuando ella los tomó, pero sintió el calor de los platos, y sintió el peso de su oferta, y salió de esa cocina llevando ambas cosas. Danny estaba despierto cuando ella regresó, sentado a la mesa con Clara en su regazo, su pequeño rostro tenso con la versión de un niño de 6 años de intentar ser valiente. Levantó la vista cuando ella entró por la puerta, y la expresión de su rostro, la forma en que la tensión se rompió de golpe cuando vio los platos, casi la deshizo por completo. Mamá, dijo Clara, levantando ambos brazos. May dejó los platos, levantó a Clara con un brazo y la abrazó con fuerza, hundió la cara en el cabello de su hija y simplemente respiró por un segundo. Solo eso, solo el olor de su hija y el hecho de que todavía estuviera allí, todavía cálida, sólida y real. Nos traje el desayuno, dijo, manteniendo la voz firme. Sentaos y comed, los dos, bien y como es debido. Danny se deslizó de su silla y acercó la de Clara. Esperó a que Clara estuviera acomodada antes de coger su propio tenedor. Esa espera,
ese pequeño y serio acto de cuidado de un niño de 6 años, le rompió el corazón a May y se lo reconstruyó en el mismo aliento. Los vio comer. Ella no volvió a comer. Se quedó en la ventana, mirándolos y pensando en la oferta de Luke Zachary, e intentó pensar con claridad, como Thomas siempre decía que podía hacer, cuando se calmaba lo suficiente para escucharse a sí misma. ¿Un trabajo o un matrimonio? Ambas cosas la aterraban. El trabajo porque significaba estar en deuda. El matrimonio porque Thomas solo llevaba 4 meses muerto. Porque todavía podía recordar el sonido de su risa y el peso particular de su brazo sobre sus hombros al final de un largo día. Porque decir sí a otro hombre se sentía como decir adiós a algo que no estaba lista para soltar. Pero luego miró los delgados brazos de Danny. Miró la forma en que Clara sostenía su pan como si fuera un tesoro, y pensó en lo que había sentido al estar en el gallinero de otro hombre y mentirse a sí misma diciendo que no era robar. Tomó su decisión antes del mediodía. Volvió sola. Los niños se quedaron con la vieja señora Holloway, al final del camino, la única vecina que todavía estaba dispuesta a tener algo que ver con la viuda de Ferguson. Y May caminó la media milla de regreso al rancho Zachary bajo el pleno calor de agosto, su vestido oscuro por el sudor antes de haber recorrido un cuarto de milla. Encontró a Luke en el granero. Estaba trabajando en una sección de una cerca de rieles partidos, de espaldas a ella, y no se dio la vuelta cuando sus botas pisaron el suelo del granero. «Eso fue rápido», dijo. «No veo el sentido de esperar cuando ya sé lo que pienso». Se detuvo a unos pocos pies de él. «Quiero el trabajo». Él dejó sus herramientas, se volvió para mirarla. «No lo otro», añadió antes de que él pudiera hablar. «Todavía no. Quizás nunca, pero ¿el trabajo? Sí. Cocinaré. Me encargaré de la casa. Trabajaré duro. No tendrás ninguna queja sobre eso». Luke le sostuvo la mirada. «No lo dudo. Mis hijos vienen conmigo. Eso no es negociable». «Ya lo suponía. Y mantendré mi propio nombre». Su voz se mantuvo firme. «Por ahora, May Ferguson, no señora Zachary, ni nada más». Algo se movió en su expresión, demasiado rápido para que ella lo captara. Él asintió una vez. «Trato hecho», dijo. May le tendió la mano. Él se la estrechó. Su agarre fue firme, seco, breve. «Puedes traer tus cosas esta tarde», dijo. «Tendré la habitación trasera despejada antes de la cena». Ella asintió. Empezó a darse la vuelta, luego se detuvo. «Señor Zachary». «Luke». Ella hizo una pausa ante eso. «Luke». El nombre se sentía extraño en su boca, simple y sólido, como el hombre mismo. «¿Por qué haces esto? La verdadera razón, no la práctica». Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no iba a responder. Luego recogió sus herramientas y se volvió hacia la cerca. «Porque una vez estuve en un gallinero», dijo. «No buscaba huevos, pero sé cómo es la desesperación. Y sé lo que le cuesta a una persona mostrársela a un extraño». No se dio la vuelta. «Ahora ve a buscar a tus hijos, señora Ferguson». May se quedó allí un momento más en el calor del granero, con el verano oprimiéndolo todo y el olor a heno, a caballos y a trabajo honesto a su alrededor. Luego fue a buscar a sus hijos. No lloró hasta que estuvo fuera de la vista del granero. E incluso entonces siguió caminando, con la barbilla en alto, sus pasos firmes, porque llorar era una cosa, pero detenerse era otra completamente distinta. Y May Ferguson nunca en su vida había sido el tipo de mujer que se detenía. Eso, al menos, todavía era suyo. Eso, al menos, no se lo habían quitado. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde ha viajado esta historia. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No querrás perderte lo que le espera a May Ferguson. May Ferguson se había mudado de casa 2 veces en su vida. Una cuando se casó con Thomas y dejó la casa de su madre con nada más que una colcha y una sartén de hierro fundido. Otra cuando se establecieron en la parcela de Kansas y construyeron la casa de campo tabla por tabla con sus propias manos. Ambas veces había sentido algo. Emoción la primera vez, orgullo la segunda. Esta vez no sentía nada más que el peso del baúl que arrastraba por el suelo de tierra
y los ojos silenciosos y vigilantes de sus hijos que seguían cada uno de sus movimientos. ¿Vamos a alguna parte?, preguntó Danny desde la puerta. Sí. Ella no dejó de tirar. Vamos a quedarnos en el rancho Zachary por un tiempo. Voy a trabajar allí. Clara levantó la vista desde el rincón donde había estado sentada con su muñeca de trapo. ¿Está lejos? Media milla. ¿Puedo llevar a Bess? Bess era la muñeca a la que le faltaba un ojo de botón, rellena de serrín, amada hasta la extenuación. Puedes llevar a Bess. May se enderezó y se puso las manos en la parte baja de la espalda. Danny, necesito que lleves el saco de harina. ¿Puedes hacer eso por mí? Danny guardó silencio por un momento, de la manera en que había estado silencioso desde que murió su padre. Ese silencio cuidadoso, demasiado maduro, que rompía el corazón de May cada vez. Mamá, ¿es porque ya no tenemos comida? Miró a su hijo directamente. Se lo merecía. Sí. Él asintió una vez, fue y recogió el saco de harina. Ese fue el momento en que May comprendió que su hijo ya se estaba convirtiendo en algo que ella no le había pedido que se convirtiera, y la comprensión de ello se alojó en su pecho como una astilla, pequeña, afilada e imposible de ignorar. Caminaron la media milla bajo el calor de agosto. May arrastrando el baúl, Danny con el saco de harina al hombro, Clara sosteniendo a Bess en un brazo y la falda de May en la otra mano. Nadie habló. El sol caía sobre los tres sin piedad, y el vestido de May estaba empapado antes de que hubieran recorrido un cuarto de la distancia. Le dolían las piernas, la espalda baja le gritaba. Siguió caminando. No iba a dejar que sus hijos la vieran detenerse. Cuando cruzaron la puerta del rancho Zachary, Luke ya estaba en el porche. Bajó los escalones sin decir una palabra. Caminó directamente hacia May y le quitó el baúl de las manos. Ella casi luchó con él por él. Un viejo hábito. El hábito de una mujer que había aprendido temprano que aceptar ayuda tenía un precio. Pero lo dejó ir. La habitación trasera está lista, dijo. Se lo dijo a los niños, no a ella, y eso la sorprendió. Se agachó al nivel de Danny y le tendió la mano. Luke Zachary, debes ser el hombre de la casa. Danny lo miró fijamente. Le estrechó la mano con una seriedad que era casi dolorosa de ver. Danny Ferguson. Luke miró a Clara. Clara le devolvió la mirada con unos ojos enormes. Luego hundió la cara en la falda de May. Esa es Clara, dijo Danny. No habla con extraños. Eso es inteligente, dijo Luke. Se puso de pie. Tu mamá y yo vamos a organizar la casa. Vosotros dos podéis esperar en el porche. Hay un frasco de galletas en la barandilla. Ambos niños miraron a May. Ella asintió. Se fueron. Luke llevó el baúl adentro. May lo siguió. Ninguno de los dos habló hasta que el baúl estuvo en el suelo de la habitación trasera. Y él se enderezó y dio un paso atrás, dándole espacio sin que se lo pidieran. Solo hay una cama, dijo. Los niños pueden tenerla. Encontraré otro catre para ti para el fin de semana. Me las arreglaré, dijo ella. Hay agua en la jarra. La cocina es tuya desde ahora. No he comido una comida de verdad en esta casa en más tiempo del que me gustaría admitir. Se detuvo en la puerta. Uno de mis peones viene mañana por la mañana. Se llama Garrett. Es decente, pero habla demasiado. No dejes que se tome confianzas. May arqueó una ceja. Soy capaz de manejar a un peón de rancho, señor Zachary. Luke, lo dijo de nuevo, todavía extraño. Adelante, tendré la cena lista para las 6. Se fue sin decir otra palabra. May se quedó sola en la pequeña habitación trasera durante exactamente 30 segundos. Luego se arremangó y se puso a trabajar. Encontró la cocina en el estado de un hombre que había estado comiendo para sobrevivir en lugar de para vivir. Frijoles secos, cerdo salado, medio saco de harina de maíz, una jarra de melaza, cebollas blandas, pozos de café usados más allá de su utilidad. Hizo inventario como siempre lo hacía, rápido, práctico, sin quejas. Y luego construyó una comida con lo que había, como había estado construyendo comidas de la nada toda su vida, porque así había sido. Danny y Clara se sentaron a la mesa de la cocina mientras ella trabajaba.
Clara había dejado de esconderse detrás de su muñeca y observaba las manos de May moverse sobre las ollas con esa particular absorción que los niños tienen por lo familiar. La observación de una madre haciendo lo que hacen las madres. Danny había encontrado una grieta en el borde de la mesa y la estaba hurgando con la uña, como hacía cuando pensaba en algo que no planeaba decir en voz alta. «Mamá», dijo finalmente. «¿Mm? ¿Cómo es él? El hombre». May siguió removiendo. «Es callado. Trabaja duro. Es justo». «¿Es malo?» «No que yo haya visto». Danny pensó en eso. Papá tampoco era malo. La cuchara de May se detuvo por medio segundo. Luego siguió. «No, no lo era. ¿Crees que el señor Zachary me dejará ayudar con los caballos?» «Eso es algo que tendrás que preguntarle tú mismo». Danny asintió. Había dejado de hurgar en la grieta de la mesa. Podría preguntarle en la cena. ¿Podrías? ¿Dirá que sí? May miró a su hijo por encima del hombro, a la cuidadosa esperanza en su rostro, a la forma en que se esforzaba tanto por no desear algo demasiado por si se lo quitaban. «Creo», dijo lentamente, «que un hombre que mantiene su granero tan limpio probablemente se preocupa por sus caballos. Y a un hombre que se preocupa por sus caballos generalmente no le importa que alguien quiera aprender». El rostro de Danny hizo algo complicado. Luego asintió de nuevo, recogió a Bess de donde Clara la había abandonado en la silla y le devolvió la muñeca a su hermana sin que se lo pidieran. May se volvió hacia su olla y apretó los labios con mucha fuerza. Luke entró a las 6 en punto. May tenía la mesa puesta y la comida en la estufa, y observó por el rabillo del ojo cómo él se detenía en la puerta de la cocina y se quedaba allí un momento, asimilándolo todo. El olor a comida, el sonido de los niños, el frasco de flores silvestres que Clara había insistido en poner en el centro de la mesa después de verlas crecer junto a la barandilla del porche. Algo pasó por su rostro, rápido, y luego desapareció. Se lavó las manos en la palangana, se sentó. Los niños ya estaban sentados. Danny con la espalda recta y vigilante. Clara con Bess apoyada junto a su plato como una invitada extra. May sirvió sin ceremonias. Cerdo salado y frijoles, pan de maíz, un pequeño plato de cebollas guisadas. Nada extraordinario. Había conseguido que supiera a algo, de todos modos. Luke dio su primer bocado y guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Esto está bueno». «Es lo que tenías», dijo ella. «He comido lo que tenía durante 3 años. No sabía así». May se sentó y cogió su tenedor sin responder a eso. Danny se había estado armando de valor al otro lado de la mesa. May podía verlo. Se aclaró la garganta de una manera que se parecía demasiado a Thomas, tanto que le dolió el pecho. «Señor Zachary», dijo Danny. Luke levantó la vista. «¿Podría alguna vez, si no le importa, podría ayudar con los caballos? No soy demasiado pequeño. Puedo llevar agua y sé cómo cepillarlos. Mi papá me enseñó antes de que él...» Se detuvo, se recompuso. «Antes...» Luke miró al niño durante un largo momento, el tiempo suficiente para que May comenzara a preocuparse. «¿Sabes cómo revisar una pezuña?», preguntó Luke. Danny negó con la cabeza. «Entonces empezaremos por ahí, mañana por la mañana, a las 6. No llegues tarde». El rostro de Danny se iluminó de una manera que no lo había hecho en 4 meses. Puro, sin defensas. Volvió a aparecer él mismo, solo por un segundo, como el niño que había sido antes de que el dolor se instalara y cambiara la arquitectura de su rostro. «Sí, señor», dijo. Clara miró a Luke muy seriamente y luego le tendió a Bess por encima de la mesa. Él miró a la muñeca, luego a Clara. «¿Es esa Bess?», dijo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Asintió. «Es muy fina», dijo Luke con la misma gravedad que había usado para hablar de un buen caballo. «Es bienvenida a mi mesa en cualquier momento». Clara recuperó a Bess, satisfecha, y volvió a su pan de maíz. May bajó la vista a su plato. No iba a llorar en la cena. Absolutamente no iba a hacer eso. Cogió su taza de café, dio un largo sorbo y esperó a que la sensación pasara. Casi pasó. La primera prueba real llegó a las 5 de la mañana siguiente, antes de que ninguno de ellos estuviera completamente despierto.
May oyó el caballo antes de oír cualquier otra cosa. Luego la voz, fuerte, ya demasiado fuerte para la hora y con la cualidad distintiva de un hombre que se consideraba entretenido. «Zachary, oye Zachary, ¿estás durmiendo o estás muerto?» Oyó las botas de Luke golpear el suelo en la habitación principal. Oyó la puerta principal, luego la voz de nuevo, sorprendida esta vez. «¡Santo cielo! Hay una mujer en tu cocina». May dejó la cafetera y se volvió hacia la puerta. El hombre que estaba allí era más joven que Luke por 10 años. Delgado y curtido por el sol, con una sonrisa que ocupaba la mayor parte de su rostro y ojos que fueron inmediatamente a los niños dormidos en la habitación trasera. Y luego de vuelta a May con la velocidad de alguien que arma una historia. «Garrett Hayes», dijo quitándose el sombrero. «Trabajo en la cerca este y supongo...» Se volvió para mirar a Luke, que estaba de pie detrás de él con una expresión de paciencia absoluta. «Que finalmente hiciste algo inteligente». «La señora Ferguson trabaja en la casa», dijo Luke. «Eso es todo». Garrett miró a May. Su sonrisa se suavizó en algo casi respetuoso. «Señora, la he visto en la tienda general. Usted es la viuda de la parcela Ferguson». «Así es». «Mis condolencias por su esposo. Era un buen hombre. Me invitó a una copa una vez que mi caballo cogió y me faltaban 3 días para cobrar». Se puso el sombrero de nuevo. «Si usted cocina aquí, Zachary está obteniendo un trato mejor del que merece». «Garrett», dijo Luke. «Ya me voy, ya me voy». Retrocedió hacia la puerta, todavía sonriendo. Luego se detuvo. «Señora, una advertencia. Él toma su café solo y no le dirá si algo está mal hasta que haya estado mal durante 2 semanas. Le dará las gracias cada vez, pero solo la mitad de las veces como si lo sintiera de verdad. Hay que vigilarlo». May miró a Luke. La mandíbula de Luke se había tensado ligeramente. «Gracias, señor Hayes», dijo ella. «Lo tendré en cuenta». Garrett se fue, silbando. Luke miró a May. «Me disculpo». «No lo hagas», le entregó su café. «Solo». Me dijo cosas útiles. Algo se movió en la comisura de la boca de Luke. No era una sonrisa, pero casi. Los días se acomodaron en una rutina. May cocinaba, limpiaba, administraba la casa con la eficiencia concentrada de una mujer que siempre había trabajado mejor cuando tenía suficiente que hacer. Danny pasaba cada mañana con Luke y los caballos, regresando al mediodía con estiércol en las botas y un brillo en el rostro con el que May había comenzado a contar como si fuera la luz del sol. Clara seguía a May con Bess bajo un brazo, pasándole las cosas antes de que las pidiera, narrando todo en el comentario continuo y silencioso de una niña de 4 años que había decidido que el mundo era mayormente interesante. No era fácil. A May le dolía la espalda por el trabajo. El calor era implacable. Estaba en la casa de otra persona, en la cocina de otra persona, dependiendo de la buena voluntad de otra persona, de una manera que hería su orgullo todos los días. Pero sus hijos estaban comiendo. Danny volvía a dormir toda la noche. Clara había comenzado a reír. Eso tenía que ser suficiente. May había decidido que sería suficiente. Lo que no había decidido, lo que no se había permitido mirar directamente, era al propio Luke Zachary. Él era cuidadoso con ella, cuidadoso de una manera que no había esperado de un hombre que le había hecho una oferta tan audaz la mañana en que se conocieron. No la presionaba, no le recordaba lo que había dicho, le daba espacio y le daba trabajo, y le decía gracias cada noche por la comida. Y a veces, solo a veces, lo decía de una manera que sonaba como si significara algo más que la comida. Ella se daba cuenta. Aún no sabía qué hacer con esa percepción. Fue en el 8º día que todo cambió. Estaba en la estufa cuando oyó unas botas en el porche que no eran las de Luke ni las de Garrett. Demasiado pesadas, demasiado deliberadas. Oyó la voz de Luke afuera, baja y controlada. Y luego otra voz que no reconoció, más dura, con un filo. Se quedó quieta, escuchando. No puedes simplemente acoger a una viuda y su prole sin que el pueblo lo sepa. Zachary, la gente habla. Que hablen, dijo Luke. No seas estúpido con esto. Harmon en el banco ya está haciendo preguntas sobre la hipoteca de los Ferguson. ¿Sabes lo que dicen?
que estás albergando a una mujer que debe dinero. Eso te hace responsable si trabaja para ti. Una pausa. ¿Cuál es exactamente tu acuerdo con esa mujer? Las manos de May se habían detenido por completo. Oyó la voz de Luke volverse muy silenciosa, la forma en que se volvía silenciosa cuando era preciso. Mi acuerdo con la señora Ferguson es asunto mío, Cal, y tuyo es mantenerte al margen. El condado no lo ve así. El condado puede venir a hablar conmigo directamente. Puedes decirles que yo lo dije. Una larga pausa. Luego la voz del otro hombre de nuevo, más baja, casi conversacional. Ella ya no tiene ningún derecho sobre esa parcela. Sabes, el banco ha sido paciente por la niña, pero la paciencia se agota. En septiembre, actuarán. Otra pausa. Y cuando no tenga a dónde ir. Odiaría verte sosteniendo la cuerda en esa situación particular, Luke. Eso es todo lo que digo. May oyó pasos que se alejaban del porche. Oyó la puerta cerrarse. Oyó a Luke volver a entrar. Entró en la cocina y la encontró de pie exactamente donde había estado, con las manos todavía sobre la olla, la mirada fija al frente. «¿Cuánto oíste?», dijo. Ella se dio la vuelta. «Suficiente». Él la miró, ella le devolvió la mirada. En los 8 días que llevaba en esa casa, había aprendido a leer mejor su rostro, los cambios muy leves en él, la forma en que usaba la quietud como otros hombres usaban las palabras. En ese momento, parecía un hombre haciendo un cálculo. «Septiembre», dijo ella. «Esos son 3 semanas. Más o menos. Se llevarán la parcela. La hipoteca está vencida desde mayo». «May», dijo él su nombre por primera vez. Solo su nombre, simple y directo. «Me enteré cuando empecé a hacer averiguaciones la semana pasada». Ella se puso rígida. «¿Estabas haciendo averiguaciones sobre mi tierra?» «Sobre tu situación». Él no se inmutó ante su tono, porque necesitaba entenderla. «Esa es mi situación para entender, no la tuya. Se convirtió en la mía la mañana que entraste en mi gallinero». Las palabras la golpearon de lleno. Abrió la boca, la cerró. Algo estaba creciendo en ella. No era ira, no era miedo, sino una mezcla de ambos para la que no tenía un nombre claro. «No tenías derecho», dijo. «Quizás no», él le sostuvo la mirada. «Pero lo hice. Y lo que descubrí es que tienes 3 semanas antes de perder lo único que Thomas Ferguson te dejó. Y necesito que pienses muy claramente sobre lo que quieres hacer con esas 3 semanas». May se volvió hacia la estufa. Le temblaban las manos. Las apretó contra el borde de la olla para detener el temblor. «Quiero pensar», dijo en voz muy baja. «De acuerdo. Sola». «De acuerdo». Él no se movió de inmediato. Luego, más suave, apenas audible. «May, decidas lo que decidas. Tú y tus hijos tenéis un lugar aquí. Eso no cambia». Ella lo oyó salir. Se quedó en la estufa hasta que sus manos dejaron de temblar. Tardó más de lo que quería. Había pasado 4 meses siendo la fuerte para Danny, para Clara, para el recuerdo de Thomas, y se había vuelto buena en ello. Se había vuelto tan buena en ser fuerte que algunos días casi se lo creía ella misma. Pero de pie, sola en la cocina de Luke Zachary, con septiembre a 3 semanas de distancia, y las paredes de todas sus opciones cerrándose desde todas las direcciones, la fortaleza se resquebrajó por un minuto. Solo el tiempo suficiente para que ella apoyara ambas manos en la estufa y respirara hondo. Luego se enderezó, echó los hombros hacia atrás, cogió la cuchara. Iba a tener que tomar una decisión. Una de verdad esta vez, no la cuidadosa, provisional, solo por ahora, que había tomado hacía 8 días. Una de verdad. Había estado huyendo de ella desde la mañana en el gallinero. Se dijo a sí misma que necesitaba tiempo. Se dijo a sí misma que estaba pensando. Se dijo a sí misma 100 cosas que eran todas versiones más pequeñas y silenciosas de la única cosa que realmente sabía. Thomas se había ido. 3 semanas era todo lo que le quedaba de la vida que habían construido juntos. Y Luke Zachary estaba al otro lado de una puerta esperando lo que fuera que ella decidiera hacer a continuación. May no durmió esa noche.
Se quedó acostada en el catre que Luke le había encontrado al final de la primera semana. Escuchando a Danny y Clara respirar en la cama, al otro lado de la habitación, y miró al techo y se permitió pensar en lo único en lo que se había negado a pensar desde que salió de ese rancho hacía 8 días con 2 platos de huevos y una decisión a medias. Thomas. No el dolor por él. Había estado viviendo dentro de eso todos los días desde abril. Ya conocía cada habitación. Pensó en lo que Thomas realmente diría si estuviera de pie al pie de su catre en ese momento, mirándola con esa cara firme y práctica que ponía cuando las cosas se ponían difíciles. Sabía exactamente lo que diría. May deja de ser orgullosa y empieza a ser inteligente. Se lo había dicho al menos una docena de veces en 12 años de matrimonio. Cada vez que se empecinaba en algo que importaba menos de lo que pretendía. Cada vez que elegía el camino más difícil porque el más fácil se sentía como renunciar a algo. Deja de ser orgullosa y empieza a ser inteligente. Se había quedado sin tierra, sin dinero, sin tiempo. Y había un hombre a 6 metros de distancia, al otro lado de una pared, que le había ofrecido una salida a las 3 cosas. 2 veces. Y ella había aceptado la oferta más pequeña y se había dicho a sí misma que era suficiente. No era suficiente. Lo había sabido en el momento en que Cal, o como se llamara, había dicho septiembre como si fuera un veredicto. Se sentó a las 3 de la mañana. Apoyó ambos pies en el suelo. Respiró. Luego volvió a acostarse porque los niños dormían, y nada que pudiera decidirse a las 3 de la mañana no podría decidirse mejor a las 6. Y no iba a derrumbarse en la oscuridad cuando su hijo estaba a 2,5 metros, aprendiendo a ser valiente, observándola. Cerró los ojos, no durmió, pero se quedó quieta, y por la mañana supo lo que iba a hacer. Se lo dijo en el desayuno. Los niños estaban afuera, Danny en el granero con los caballos, como se había convertido en su hábito matutino. Clara en el porche con Bess y un pequeño cuenco de maíz seco que estaba dando de comer a las gallinas, un grano a la vez. Luke estaba en la mesa con su café. May le puso un plato delante, luego se sentó frente a él con su propia taza y lo miró directamente. «He estado pensando en lo que dijiste», le dijo. Él levantó la vista. Su rostro no hizo ningún gesto visible, pero ella había aprendido a leerlo lo suficiente como para saber que se había quedado muy quieto de una manera particular. «Y», dijo él, «quiero entender algo primero». Ella rodeó su taza con ambas manos. «Cuando me ofreciste matrimonio la primera mañana, ¿por qué? La verdadera razón, no la práctica que me diste antes. Necesito la verdadera». Luke guardó silencio por un momento. Hizo girar su taza de café en un lento círculo sobre la mesa. Era lo más parecido a un gesto nervioso que le había visto, y le dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho hasta ahora. «Tuve una esposa», dijo, «hace 8 años. Se llamaba Catherine». May no se esperaba eso. Mantuvo su rostro inmóvil y lo dejó hablar. «Murió en el segundo invierno que estuvimos aquí. Fiebre. Igual que tú, Thomas. Rápido». Se detuvo. «No tuvimos hijos. Los habíamos querido. Se nos acabó el tiempo para tenerlos». Levantó la vista hacia May. «Pasé 7 años después de eso diciéndome que estaba bien solo, que el rancho era suficiente, que no necesitaba nada que pudieran quitarme de nuevo. Y entonces», dijo ella en voz baja, «y entonces encontré a una mujer robando huevos en mi gallinero a las 5 de la mañana con la mano temblando y la barbilla en alto. Y pensé». Se detuvo, la miró de esa manera directa e inquebrantable que tenía. Pensé, ahí está. Así es como se ve el coraje cuando no le queda nada con qué trabajar. El pecho de May hizo algo para lo que no tenía un nombre claro. «No te estoy pidiendo que me ames», dijo él. «Te lo dije desde el principio y lo decía en serio. Pero te estoy pidiendo que me dejes hacer frente a lo que viene en septiembre. Y te lo pido porque quiero, no porque me debas algo, no porque sea práctico». Una pausa. «Porque verte mantenerte entera en esta casa durante 8 días ha sido lo más». Se detuvo de nuevo, apretó la mandíbula. «No soy un hombre que hable bien de estas cosas». «Lo estás haciendo bien», dijo May. Algo se movió en sus ojos. «¿Te casarías conmigo?»
May Ferguson? Había tomado su decisión a las 3 de la mañana en un catre en la oscuridad. La había tomado por necesidad y practicidad y la fría y dura matemática de septiembre. Pero sentada aquí ahora, escuchando la forma en que había dicho el nombre de Catherine, escuchando los 7 años de soledad debajo de él, entendió que esto no era solo una transacción. Nunca había sido solo una transacción. No para él. Quizás tampoco para ella. Aún no estaba lista para decir esa parte, pero sabía que estaba ahí. Sí, dijo, me casaré contigo. Luke asintió una vez, lentamente. Cogió su taza de café. Ella cogió la suya. Bebieron en silencio. Luego él dijo, iré al pueblo esta tarde. Hablaré con el banco antes de que Cal llegue primero. Iré contigo, dijo ella. Él la miró. Es mi hipoteca, dijo ella. Mi nombre en ese documento. No te voy a enviar a luchar mis batallas solo. Él le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego asintió de nuevo. De acuerdo, después del almuerzo. Sabía que no sería sencillo. Había vivido en ese condado el tiempo suficiente para saber que una viuda que se volvía a casar no era algo sencillo, y que una viuda que se volvía a casar rápido era algo sobre lo que a la gente le gustaba tener opiniones. Lo que no había calculado del todo era lo rápido que corrían las noticias en un pueblo pequeño cuando el hombre con el que se casaba había estado solo durante 7 años y medio condado, también tenía opiniones sobre eso. Todavía estaban atando sus caballos fuera del banco cuando llegó la primera. Margaret Dills, 60 años, esposa del diácono de la iglesia. El tipo de mujer que nunca había sufrido personalmente nada peor que una siembra de primavera ligeramente tardía, y por lo tanto había desarrollado opiniones muy firmes sobre cómo otras personas debían manejar su sufrimiento. May Ferguson, dijo como si cerrara una puerta. He oído que te has estado quedando en la propiedad de Zachary. Así es, dijo May. No dejó de caminar hacia la puerta del banco. Sola con tus hijos en la casa de un hombre soltero. La voz de Margaret tenía ese tono particular, penetrante, no del todo alto, perfectamente diseñado para ser escuchado. ¿Entiendes cómo se ve eso? May se detuvo, se dio la vuelta. Luke también se había detenido, un poco detrás de ella. Lo sintió allí. Sintió que no se interponía, lo cual entendió que era una elección deliberada por su parte, y lo apreció más de lo que podía decir. Señora Dills, dijo May, mis hijos no han comido una comida completa en 3 meses. Mi hipoteca está vencida. Mi esposo lleva 4 meses bajo tierra. ¿Qué le gustaría exactamente que hubiera hecho de otra manera? La boca de Margaret se abrió. Lo pregunto sinceramente, dijo May, porque si tiene una sugerencia práctica, estoy totalmente dispuesta a escucharla. Si no la tiene, le sostuvo la mirada sin parpadear, entonces le pediré que se aparte. Tengo asuntos que atender. Margaret Dill se apartó. May entró en el banco, oyó las botas de Luke detrás de ella en el suelo de madera, firmes y cercanas, y no miró hacia atrás para comprobar si estaba sonriendo. Estaba bastante segura de que sí. Mantuvo su propio rostro serio con cierto esfuerzo. El banquero se llamaba Harmon. Era un hombre pequeño con ojos cautelosos que claramente no esperaba ver a May Ferguson entrando con Luke Zachary y no había preparado una cara para ello. Alisó papeles en su escritorio durante un tiempo ligeramente excesivo antes de levantar la vista. Señora Ferguson, señor Zachary. Asintió a cada uno de ellos. No sabía que tenían una cita. No la tenemos, dijo Luke. Se sentó. May se sentó a su lado. Harmon los miró a ambos. Bueno, imagino que esto es sobre la hipoteca de los Ferguson. Lo es, dijo May. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. Números, fechas, todo. Harmon vaciló. Miró a Luke como si decidiera si dirigirle esto a él en su lugar. Luke no le ayudó con eso. Simplemente se quedó sentado. Harmon se aclaró la garganta y volvió a mirar a May. La hipoteca asciende a $62.40 vencidos, señora Ferguson. Hemos extendido una paciencia considerable dadas sus circunstancias, pero la posición del banco es que el pago vence en septiembre.
Lo sé, dijo May. ¿Cuánto tiempo exactamente? El 15. Esos son 2 semanas y 4 días. Hizo los cálculos sin dudar porque los había estado haciendo toda la noche. El señor Zachary y yo tenemos la intención de casarnos antes del 15. Observó cómo cambiaba el rostro de Harmon, lo que significa que sus activos y mi hipoteca se convierten en un asunto combinado. Quiero entender cuál es la posición del banco sobre un acuerdo combinado. Harmon parpadeó. No esperaba que ella viniera con un plan. Eso era obvio. Volvió a revolver sus papeles y miró a Luke. ¿Es esa su intención, señor Zachary? ¿Asumir la hipoteca de los Ferguson? Lo es, dijo Luke. Harmon se recostó. Estaba recalculando. May podía verlo. No los números. Los números ya los sabía. Estaba recalculando la aritmética social del asunto. A una viuda podía presionarla. Luke Zachary era un asunto diferente. El hombre llevaba 15 años en ese condado. Tenía tierras, tenía cuentas. Tenía el peso silencioso e inamovible de alguien que no necesitaba nada de nadie. En ese caso, dijo Harmon con cuidado, creo que podemos discutir los términos. May se recostó en su silla, mantuvo el rostro compuesto. Debajo de la mesa, sin mirarlo, dejó caer su mano sobre el brazo de la silla de Luke. Solo brevemente, solo sus dedos tocando la madera cerca de los de él. Y luego la retiró. No estaba segura de que él se hubiera dado cuenta. Su mano se había movido en el brazo de la silla casi en el mismo momento. Pensó que quizás sí. Cabalgaron de regreso mayormente en silencio, como hacían la mayoría de las cosas. No el silencio de personas sin nada que decir, sino el silencio de personas que se habían sentido cómodas en el mismo espacio sin necesidad de llenarlo. Fue Garrett quien lo rompió, cabalgando para encontrarlos en la puerta con la expresión de un hombre que había estado esperando con noticias durante más tiempo del que era bueno para él. Parece que fueron a la guerra, dijo. Fuimos al banco, dijo Luke. Lo mismo. Garrett se puso a su lado, miró a May. ¿Cómo fue? Llegamos a un acuerdo, dijo ella. Garrett miró a Luke. Luke no dijo nada. La sonrisa de Garrett comenzó lentamente y fue creciendo. Bueno, que Dios bendiga este rancho. Se quitó el sombrero ante May. Señora, diría bienvenida a la familia, pero sospecho que eso viene después. 2 semanas, dijo May. Las cejas de Garrett se alzaron. ¿2 semanas? Nos casamos, dijo ella. Le sorprendió lo firme que sonó, lo simple que salió, como si ya fuera verdad y lo hubiera sido por un tiempo. Antes del 15. Garrett miró a Luke. Luke lo miró a los ojos con una mirada que decía, no hagas un escándalo por esto. Garrett hizo un escándalo absoluto. Dejó escapar un sonido entre una risa y un grito. Asustó un poco a ambos caballos. Luego se recompuso y se enderezó en la silla con una dignidad exagerada. Señor Zachary, dijo, para ser un hombre que pasó 7 años diciéndose a sí mismo que estaba bien solo, se mueve rápido cuando finalmente se mueve. Garrett, dijo Luke. Ya voy, dijo Garrett. Todavía sonreía mientras cabalgaba hacia el granero. Podían oírlo tararear algo un poco demasiado alegre hasta la cerca. May miró de reojo a Luke. La mandíbula de Luke estaba apretada de esa manera particular que tenía. 7 años, dijo ella. Una pausa. Garrett habla demasiado. Me lo dijiste el primer día. Tenía razón. Ella volvió a mirar hacia adelante. Algo en su pecho se había aflojado un poco. Lo suficiente como para notar que el nudo que había vivido detrás de su esternón desde abril, el que había hecho que cada respiración fuera un poco demasiado pequeña, se había movido. No se había ido, no pretendía que se hubiera ido, pero estaba más suelto, como algo que había estado atado demasiado apretado y finalmente se le había dado un poco de holgura. Se lo dijo a los niños esa noche. Había pensado en cómo hacerlo toda la tarde, dando vueltas a las palabras en su cabeza mientras trabajaba, tratando de encontrar las que fueran honestas, sin ser demasiado pesadas para que un niño de 4 y 6 años las llevaran. Al final, los sentó a ambos en la mesa después de la cena, con los platos recogidos y la última luz del atardecer entrando por la ventana, y simplemente se lo dijo. El señor Zachary me ha pedido que me case con él, dijo. Y he dicho que sí,
Seremos una familia, un tipo de familia diferente a la que teníamos antes, pero una familia. Clara miró inmediatamente a Luke, que estaba de pie en la puerta donde se había detenido cuando vio a May sentar a los niños y entendió lo que estaba sucediendo. ¿Eso significa que ahora eres nuestro papá? El rostro de Luke hizo algo que May nunca le había visto hacer antes. Una grieta limpia a través de la compostura, solo por un segundo. La cubrió rápido, pero ella la vio. Eso es algo de lo que tú y yo podemos hablar, le dijo a Clara. Lo que te haga sentir cómoda. Clara pareció considerar esto con la gravedad de un juez superior. Luego cogió a Bess, se acercó a Luke y le tendió la muñeca. Él se agachó, cogió a Bess, la sostuvo con ambas manos, con cuidado, como si la muñeca fuera real e importara. La cuidaré bien, dijo. Clara recuperó a Bess, satisfecha, volvió a la mesa y se subió a su silla. Hecho. Danny no había dicho nada. Estaba mirando la mesa, su uña hurgando en la grieta del borde de nuevo. Su tic, el tic de su padre. Lo que May nunca había podido pedirle que dejara de hacer porque significaba que estaba pensando mucho y ella quería que pensara. Danny, dijo ella. Él levantó la vista. Su rostro hacía 12 cosas a la vez. No significa que esté olvidando a tu padre, dijo ella. Nada significará eso jamás. Él asintió, tenía la mandíbula apretada, se estaba esforzando mucho en algo. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó. Su voz era cuidadosa y precisa, demasiado madura, todavía demasiado madura. ¿O es solo por la tierra y todo lo demás? May miró a su hijo durante un largo momento. Ambas cosas pueden ser verdad, dijo. También es lo que quiero. Danny miró a Luke en la puerta. Luke le devolvió la mirada, firme, esperando. Me enseñaste a revisar una pezuña, dijo Danny finalmente. Lo hice, dijo Luke. Mi papá iba a enseñarme, pero no tuvo la oportunidad. La voz de Danny se quebró en la última palabra. Solo un poco. Lo justo. Tragó saliva. Podrías, si quisieras, podrías enseñarme algunas de las otras cosas también, las que él iba a enseñarme. Luke se enderezó de donde todavía estaba agachado. Cruzó el suelo de la cocina, se sentó en la silla junto a Danny y miró al niño directamente. Dime qué iba a enseñarte, dijo. Todo. Empezaremos con una lista. Danny parpadeó. Algo se soltó en su rostro. No la valentía cuidadosa esta vez. No la compostura demasiado madura. Algo más joven. Algo que todavía necesitaba permiso para tener esperanza. Es una lista larga, dijo Danny. Bien, dijo Luke. Tengo tiempo. Danny empezó a hablar. May se sentó a la mesa y escuchó la voz de su hijo llenar la cocina, real, presente y viva. Y miró la mesa, respiró lentamente y pensó en septiembre, en Thomas y en dos tipos de coraje. El que se aferra y el que sabe cuándo soltar. Aún no había llegado a eso, no del todo, pero estaba más cerca que esa mañana. Y esa mañana había estado más cerca que ayer. Y así es como se avanzaba, pensó. No a saltos, no con grandes gestos, sino con la pequeña y constante decisión diaria de seguir poniendo un pie delante del otro. Incluso cuando las piernas estaban cansadas y el camino era caluroso y no tenías absolutamente ninguna garantía de lo que esperaba al otro lado. Eso era todo. Eso era todo lo que siempre había sido. Y May Ferguson, que había sido terca, orgullosa y aterrorizada todos los días durante 4 meses seguidos, decidió que podía vivir con eso. Podía más que vivir con eso. La boda se fijó para el 12, 3 días antes de la fecha límite del banco, lo cual May había elegido deliberadamente porque quería que el momento fuera suyo y no del banco. Quería entrar en ese matrimonio porque ella lo decidió, no porque un calendario la hubiera acorralado. La distinción importaba. Quizás solo para ella, pero importaba. No había mucho que planificar. Luke fue al pueblo y habló con el reverendo Alden, quien aceptó sin problemas y no hizo preguntas que May no pudiera responder. Lavó el vestido azul que había estado guardando, el que Thomas le había comprado hacía 2 veranos, la cosa más bonita que poseía, y lo colgó en la percha junto a la ventana.
Se quedó mirándolo más tiempo del que pretendía. Clara vino y se paró a su lado y también lo miró. «Es bonito, mamá». «Lo es». May extendió la mano y alisó el dobladillo. «Tu papá me lo compró». Clara guardó silencio por un momento. Luego, «¿Crees que papá puede vernos?» A May se le hizo un nudo en la garganta. «Creo que sí». «¿Crees que le importa?» May miró a su hija de 4 años, con los ojos de Thomas, con la misma forma directa e inquebrantable de hacer la pregunta, que en realidad estaba debajo de la pregunta. Se agachó al nivel de Clara. «Creo», dijo con cuidado, «que tu papá querría que estuviéramos seguras, alimentadas, y que tuviéramos a alguien que nos cuidara». Le metió un mechón de pelo detrás de la oreja a Clara. «Creo que le importaría mucho más si estuviéramos hambrientas y asustadas». Clara pensó en esto. Luego asintió con el aire concluyente de alguien que ha resuelto un asunto complicado. Volvió con Bess. May se levantó. Apoyó la mano en el vestido azul solo por un segundo, solo el tiempo suficiente. Luego fue a empezar la cena porque el mundo seguía pidiendo cena sin importar qué más estuviera sucediendo. Y siempre había encontrado una particular firmeza en eso, en la simple e implacable continuidad de alimentar a la gente, en el hecho de que al hambre no le importaba el dolor, la duda o la complicada maquinaria del corazón de una mujer. Simplemente seguía llegando, y tú seguías respondiendo. Y en algún lugar de ese ritmo, había algo que te mantenía unida cuando nada más lo hacía. 2 días antes de la boda, llegó el problema. May estaba en la mesa de la cocina ayudando a Danny con sus letras cuando oyó el carro. No era el de Luke. Ya conocía el sonido del carro de Luke. El crujido particular de la rueda delantera izquierda que no había tenido tiempo de arreglar. Este era un sonido diferente, más pesado, varios caballos. Oyó la voz de Luke afuera. Luego otra que había oído antes, solo una vez, fuera de un banco. Cale. Dejó el lápiz. «Sigue trabajando», le dijo a Danny. Fue a la puerta. Eran 3. Cale, cuyo nombre completo había descubierto que era Calvin Reeves, y quien, desde entonces había descubierto, era el mayor terrateniente del condado vecino, y un hombre que se consideraba con derecho a opinar sobre todo en un radio de 50 millas. A su lado se sentaba un hombre más joven que no reconoció. Y al lado de ese, Harmon del banco, con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar. Luke estaba de pie al pie de los escalones del porche. No tenía los brazos cruzados. Sus manos estaban sueltas a los lados. May había aprendido que esa era en realidad la posición más seria. Los brazos cruzados significaban irritación controlada. Las manos sueltas significaban que estaba muy, muy quieto por dentro, de una manera que no tenía nada que ver con la calma. «Zachary», dijo Cal desde el carro, no se había bajado. «Oigo que te casas en 2 días. Oyes bien. Harmon aquí me dice que planeas absorber la hipoteca de los Ferguson como parte de ese acuerdo. Eso es entre Harmon y yo», dijo Luke. Harmon se movió en el asiento del carro y miró al horizonte. «Aquí está la cosa», dijo Cal. Tenía el tono de un hombre que da noticias que está disfrutando. «Hay otra parte interesada en esa parcela de los Ferguson. Lo ha estado por un tiempo». Se inclinó sobre las riendas. «Yo». La mano de May se apretó en el marco de la puerta. «Esa parcela sale a subasta si la hipoteca no se paga», continuó Cal. «El banco ya ha aceptado los términos. Si absorbes la hipoteca antes del 15, eso es una cosa. Pero si algo retrasara eso, la boda, digamos, o el papeleo, la ventana se abre de nuevo». Hizo una pausa. «He sido paciente. Creo que el condado estaría de acuerdo en que 3 meses de paciencia es más que justo». Luke no dijo nada. Estaba mirando a Cal con esa atención quieta y precisa. «Así que vine a ofrecer algo», dijo Cal. «De hombre a hombre. Compraré la parcela de los Ferguson directamente. Pagaré la hipoteca completa más un 10% extra. Eso es dinero en tu bolsillo y en el de la viuda. Y te ahorra una deuda que estás asumiendo por...». Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que las siguientes palabras dolieran. «Caridad». May bajó los escalones del porche. No lo había planeado. No había tomado una decisión y luego la había ejecutado.
Sus pies simplemente se movieron y lo siguiente que supo fue que estaba de pie en el patio junto a Luke, bajo el calor de agosto, mirando a Calvin Reeves en su carro. «Esa es mi tierra de la que están hablando», dijo. «Agradecería ser parte de esta conversación». Cal la miró con una expresión que era casi de diversión y casi algo menos educado. La examinó, su anchura, el vestido sencillo, la harina en sus manos, en una sola mirada diseñada para hacerla sentir medida y encontrada deficiente. La habían mirado así toda su vida. Había dejado de inmutarse por ello alrededor de su 25º cumpleaños. «Señora Ferguson», dijo, «no pretendo faltarle al respeto. Estoy hablando de negocios». «Yo también», le sostuvo la mirada. «Esa parcela tiene 60 acres de la mejor tierra de ribera de este condado. Mi esposo la roturó él mismo. No estoy interesada en su 10% extra. No está en posición de ser particular. Estoy en la posición que yo decida estar». Oyó su propia voz, firme, plana, final. «La boda es en 2 días. La hipoteca se transfiere el 13. Querrá hacer otros planes para su dinero, señor Reeves». Cal la miró fijamente durante un largo momento. El hombre más joven a su lado tenía mucho cuidado de no hacer ninguna expresión. Harmon había encontrado algo extremadamente interesante que mirar en algún lugar por encima del techo del granero. «Estás cometiendo un error», dijo Cal, pero el disfrute se había ido de su voz. Lo que quedaba era algo más duro. «Probablemente», dijo May. «He cometido algunos. Todavía estoy de pie». Cal cogió las riendas. Miró a Luke. «Tienes una que habla mucho». Luke se quitó el sombrero. El gesto fue tan perfecta y precisamente neutral que comunicó un desprecio absoluto sin una sola palabra identificable. «Buen viaje de vuelta, Cal». El carro de Cal dio la vuelta. Los 3 hombres salieron por la puerta. May se quedó en el patio y los vio irse, y no se movió hasta que el sonido de los caballos se desvaneció por completo. Luego soltó un aliento que había estado contenido en su pecho desde que bajó esos escalones. Luke se volvió para mirarla. Tenía una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era una sonrisa, algo más silencioso y complicado que eso. «Esa era mi pelea», dijo, no reprochando, solo observando. «Era mi tierra», dijo ella. Una pausa. «Buen punto. ¿Lo empeoré?» Él lo consideró seriamente, lo cual ella apreció. No, iba a presionar de todos modos. Ahora sabe que tiene 2 personas contra las que presionar en lugar de una. La miró. Eso cambia sus cálculos. May miró hacia donde el carro había desaparecido. Algo todavía se movía en su pecho. La adrenalina, el residuo de estar en el patio y decir lo que había dicho con las manos todavía enharinadas y sus hijos a 6 metros detrás de ella. Dijo algo, dijo lentamente. Sobre retrasar la boda, sobre el papeleo. Se volvió para mirar a Luke. ¿Puede realmente hacer eso? ¿Interferir de alguna manera? La mandíbula de Luke se tensó ligeramente. Puede intentarlo. Eso no es un no. No es un no. La miró. Voy a ir al pueblo esta tarde y hablaré con el reverendo y con el secretario del condado. Quiero que todo esté archivado y atestiguado antes del 11. Un día antes, sin margen de maniobra. May asintió. Luego, él había comenzado a girar hacia el granero. Se detuvo. «Gracias», dijo ella, «por no interponerte hace un momento». Él se volvió. La miró por un momento con esa mirada cuidadosa y analítica que tenía. «No me necesitabas». «Lo sé, pero algunos hombres lo habrían hecho de todos modos». Él le sostuvo la mirada. «No soy como algunos hombres». «No», dijo ella, «no lo eres». Volvió a entrar. Danny todavía estaba en la mesa con sus letras, inclinado sobre el papel con una concentración feroz, fingiendo muy bien que no había estado mirando por la ventana. May se sentó de nuevo a su lado, cogió el lápiz y no dijo nada sobre lo que acababa de suceder afuera. Él ya lo sabía. Había estado observando. Podía verlo en la forma cuidadosa y privada en que volvió a sus letras sin preguntar. Su hijo iba a estar bien. Lo había dudado durante 4 meses, y ahora podía verlo, claro como el día.
Eso era casi suficiente por sí solo para que todo valiera la pena. El 11 llegó y pasó sin interferencias. Luke regresó del pueblo al mediodía con el papeleo archivado, el reverendo confirmado y una expresión en su rostro que decía que Cal Reeves no había encontrado, de hecho, una manera de retrasar nada. May se permitió sentirse aliviada durante unos 10 minutos. Luego volvió al trabajo porque 2 días antes de una boda, todavía había un rancho que dirigir, niños que alimentar y pan que hornear. Y quedarse de brazos cruzados sintiéndose aliviada, no lograba ninguna de esas cosas. Fue tarde esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, cuando Luke vino y se sentó en el porche y no entró. Y May entendió sin que se lo dijeran que esto era algo que él necesitaba, solo sentarse con algo por un minuto. Y ella trajo 2 tazas de café y se sentó en la otra silla y no le exigió que hablara. Después de un rato, él dijo, «Le habrías caído bien». May lo miró. Sabía a quién se refería. Catherine, dijo, estaba mirando a la oscuridad. Ella, ella tampoco se echaba atrás ante las cosas. Tenía una forma de decir exactamente lo que pensaba en exactamente tantas palabras como se requerían. Ni una más. Una pausa. Habría dicho que eras del tipo correcto de terca. May guardó silencio por un momento. ¿Cuál era el tipo incorrecto? El que se aferra cuando debería soltar. Él giró la cabeza para mirarla. Dijo que yo era del tipo incorrecto. ¿Se refería a ti personalmente o a los rancheros en general? Algo cambió en su rostro. A mí personalmente, específicamente, fue muy clara al respecto. Parece que tenía razón. Generalmente la tenía. Volvió a mirar a la oscuridad. Eso es lo que pasa con perder a alguien así. Pasas muchos años después discutiendo con ellos en tu cabeza, todavía escuchando cómo te responderían. Lo sé, dijo May, porque lo sabía, porque la voz de Thomas todavía estaba en su cabeza todos los días. Deja de ser orgullosa y empieza a ser inteligente. Y no creía que se fuera a ir, y no estaba segura de querer que se fuera. ¿Te molesta eso?, preguntó Luke. ¿Que los dos llevemos eso a esto? May lo pensó honestamente. No, creo que me molestaría más si no lo hicieras. Lo miró. Un hombre que pudiera dejar atrás 7 años como si nada. Ese no es un hombre en quien confiaría para el mañana. Él guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, «Eres mejor en esto que yo». ¿En qué? En decir las cosas. Dejó su taza de café. Directamente, sin... Hizo un ligero gesto que ella había llegado a entender que significaba sin toda la complicada maquinaria que uso para evitarlo. «Tengo hijos», dijo ella. «No tienes tiempo para andarte con rodeos cuando hay niños mirando. Siempre saben lo que no estás diciendo». Él la miró con algo en su rostro que estaba abierto de una manera que no había visto antes, como una ventana que había estado cerrada durante mucho tiempo, apenas entreabierta. «Quiero que esto funcione», dijo. «Quiero que lo sepas. No por la tierra, ni la hipoteca, ni ninguna de las razones prácticas. Quiero...» Se detuvo. «Quiero que tú y tus hijos estéis aquí. Quiero que Danny termine su lista. Quiero que Clara siga poniendo flores en la mesa». Una pausa. «Quiero tener a alguien con quien tomar café por la noche que me diga la verdad». May lo miró durante mucho tiempo en la oscuridad. A este hombre que conocía desde hacía menos de 3 semanas. A este hombre que había alimentado a sus hijos y le había estrechado la mano en un duro trato y la había dejado luchar su propia batalla en su propio patio. «Tienes eso», dijo ella. «Lo has tenido desde la segunda mañana, si quieres la verdad». Él guardó silencio, pero su mano se movió en el brazo de la silla. Ese mismo pequeño movimiento que había sentido en el banco, casi tocándose, y no del todo. Esta vez, ella extendió la mano y puso la suya sobre la de él. Él giró su mano y sostuvo la de ella, breve y firme, y completamente sin adornos, como hacía todo. Luego ella volvió a coger su taza de café. Él hizo lo mismo. Se sentaron hasta que la noche se enfrió y el café se acabó, y las estrellas se habían movido lo suficiente como para que fuera realmente tarde, y ninguno de los dos dijo nada más que necesitara ser dicho. La mañana del 12 llegó calurosa y clara,
como todas las mañanas de agosto desde que había llegado. May se levantó antes del amanecer. Se puso el vestido azul. Se trenzó el pelo. Se miró en el pequeño espejo sobre la palangana durante un largo momento. Se veía como ella misma, pesada y ancha, y no convencionalmente hermosa, según ninguna medida que el condado reconociera. El pelo ya escapando de la trenza en la sien. Manos que mostraban cada año de trabajo que habían hecho. Parecía una mujer que había sobrevivido a cosas y que iba a sobrevivir a más. Parecía una mujer que estaba eligiendo esto con los ojos abiertos, la barbilla en alto y los pies en tierra firme. Eso era suficiente. Era más que suficiente. Danny llamó al marco de la puerta. Llevaba su camisa de domingo, el cuello planchado, el pelo mojado y peinado de la manera particularmente decidida de un niño que había hecho lo mejor que podía. «Te ves bien, mamá», dijo. «Tú también». Le tendió el brazo. Él vino y se paró a su lado y ambos se miraron en el pequeño espejo. «¿Lista?» «¿Lo estás tú?», preguntó él. Ella miró el rostro de su hijo. 12 años en el cuerpo de un niño de 6, los ojos de su Thomas cargando más de lo que debería y de alguna manera sin romperse bajo ello. «Sí», dijo, «realmente lo estoy». Clara apareció detrás de Danny con Bess, vestida con un pequeño trozo de tela blanca que había atado alrededor de la muñeca como un traje de novia, lo cual aparentemente había planeado en secreto y ejecutado con gran satisfacción. «Bess también está lista», anunció Clara. May se rió. Surgió de la nada, real y plena, y la sorprendió. La forma en que la risa todavía podía hacer eso, todavía podía llegar sin previo aviso y ser sincera. Tomó la mano de su hija. Apoyó la otra mano en el hombro de su hijo. Los tres salieron juntos de la habitación trasera hacia la cocina, donde Luke ya estaba de pie con una camisa blanca limpia y su mejor chaleco. Su sombrero en las manos, sus ojos oscuros encontrando a May en el momento en que ella cruzó la puerta. La miró como un hombre mira algo que todavía tiene un poco de miedo de desear. Ella entendió ese sentimiento perfectamente. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Él giró el sombrero una vez en sus manos. «¿Te ves?» Se detuvo. «No lo digas», dijo ella, porque podía verlo tratando de encontrar palabras y luchando, y no necesitaba las palabras en ese momento. «Lo sé». Él la miró fijamente. «Sí», dijo. «Creo que sí». Garrett llegó a la puerta en ese momento, vestido con lo que claramente era su mejor camisa y oliendo a ron de Bahía aplicado con un optimismo excesivo, sonriendo tan ampliamente que parecía poco práctico. Los miró a los cuatro, Luke, May, Danny, Clara, con su muñeca vestida, y se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho con ambas manos. «Santo cielo», dijo. «Esta es una mañana espléndida». «Garrett», dijo Luke. «Lo sé, lo sé». Dio un paso atrás, pero seguía sonriendo mientras salían por la puerta. Los cuatro, hacia el calor de agosto, hacia la luz simple y brutal, y de alguna manera totalmente suficiente de una mañana de Kansas en el verano de 1872. Y May Ferguson caminó hacia el resto de su vida de la misma manera que había salido de ese gallinero hacía 3 semanas, con la barbilla en alto, las manos firmes, el corazón complicado y presente, y enteramente, obstinadamente, irrevocablemente vivo. El reverendo Alden ofició la ceremonia en la sala principal de la casa del rancho porque May lo había pedido así. No una iglesia, no una plaza pública, no en ningún lugar que requiriera una audiencia con opiniones. Solo la habitación donde había estado viviendo y trabajando, donde sus hijos habían comido y dormido, y lentamente habían vuelto a ser ellos mismos. Quería decir las palabras en un lugar que ya la conocía, en un lugar que la había visto cansada, frustrada e insegura, y aún así de pie. El reverendo era un hombre delgado, de voz seca, de unos 60 años, que había oficiado bodas y funerales en ese condado el tiempo suficiente para saber la diferencia entre una ceremonia que necesitaba adornos y una que necesitaba apartarse de su propio camino. Miró a May y a Luke de pie uno al lado del otro frente a él, a Danny solemne y con la espalda recta junto a su madre,
a Clara sosteniendo a Bess con la seriedad concentrada de un testigo oficial, y abrió su Biblia y leyó las palabras, simples y limpias, sin ninguna decoración. May escuchó cada palabra. No había esperado sentir lo que sintió. Había esperado sentirse práctica, resuelta. Había tomado su decisión con los ojos claros. La había mantenido y había estado manejando sus sentimientos al respecto con la misma eficiencia organizada que aplicaba a todo lo demás. Estaba preparada para el peso de ello. Estaba preparada para el dolor que acompañaría a la esperanza. La forma en que le habían dicho que la alegría y la tristeza no eran opuestos, solo vecinos que compartían una cerca. Para lo que no estaba preparada era para el momento en que Luke se volvió hacia ella y dijo, «Sí, quiero», con esa voz baja y uniforme que tenía. Y su voz se quebró, justo en la última sílaba, apenas. Tan rápido que podría haberlo imaginado. No lo había imaginado. Lo miró. Él miraba directamente al reverendo, con la mandíbula apretada, todo compuesto de nuevo en un instante. Pero ella lo había oído. Esa pequeña fractura en la piedra. 7 años de soledad y el rancho y la tumba de Catherine en algún lugar al este de la propiedad. Y el hombre de pie aquí ahora, con su mejor camisa blanca, diciendo, «Sí, quiero», a una mujer que conocía desde hacía 3 semanas, con una voz que se quebró al final porque lo sentía más de lo que estaba listo para decir. May dijo su propio «sí, quiero», sin que su voz se quebrara, pero su mano se apretó en la de él. Él lo sintió. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. El reverendo Alden dijo las últimas palabras. Cerró la Biblia. Los miró a ambos por encima de sus gafas con la calidez mesurada y privada de un hombre que había visto suficiente de la vida como para reconocer cuándo dos personas estaban haciendo el trabajo serio y necesario de continuarla. «Hecho está, entonces», dijo. «Hecho está», dijo May. Garrett, de pie cerca de la puerta donde se había posicionado como testigo no oficial y observador sentimental, hizo un sonido que inmediatamente trató de disfrazar de tos. Danny lo miró con el escepticismo transparente de un niño de 6 años. «Eso no fue una tos», dijo Danny. «Absolutamente lo fue», dijo Garrett. Clara levantó a Bess hacia el reverendo. «Bess era la niña de las flores», le informó seriamente. «No tenía flores, pero fue muy buena». El reverendo Alden miró a la muñeca de ojos de botón con la debida gravedad. Cumplió sus deberes admirablemente. Comieron juntos, los 5, más el reverendo, que se quedó a comer porque May había preparado comida para 10 personas por la costumbre combinada de una mujer que había pasado meses alimentando a muy pocos, y la particular determinación de alguien que quería que este día tuviera abundancia, aunque la abundancia fuera solo pan de maíz, cerdo salado y el pastel de manzana seca que había estado planeando desde el 11. Hubo un momento, a mitad de la comida, en que todos hablaban a la vez. Danny preguntándole a Garrett algo sobre alambre de púas. Clara explicando la opinión de Bess sobre el pastel de manzana. El reverendo contando una historia sobre la primera boda que ofició en este condado, que aparentemente involucró un caballo suelto y una pila bautismal volcada. Y May miró a Luke al otro lado de la mesa. Él lo observaba todo con la expresión de un hombre de pie en una habitación que él mismo había construido, pero que nunca había imaginado llena, como si la casa siempre hubiera tenido esta forma. Hubiera estado esperando este ruido específico, este desorden específico y estas personas específicas. Y él había pasado 7 años caminando por ella sin entender lo que estaba esperando. Él sintió su mirada. Se volvió. Ella levantó su taza de café hacia él. Solo eso, solo el pequeño gesto. Él levantó la suya. El reverendo se fue después de la comida. Garrett se quedó para ayudar con los platos, idea suya, lo que sorprendió a May hasta que se dio cuenta de que era su manera de darles a ella y a Luke un momento en el porche sin hacer un espectáculo de ello. Empezaba a entender que, debajo de toda esa palabrería, Garrett Hayes era en realidad un hombre de considerable tacto. Sacó 2 tazas de café por costumbre. Luke ya estaba en la silla que solía usar. Ella se sentó en la otra. El calor de agosto había cedido ligeramente al final de la tarde, como a veces hacía,
ofreciendo un breve perdón antes de volver con toda su fuerza al día siguiente. Se sentaron. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Extraña, dijo ella. Extraño bueno, lo pensó. Como el primer día que cambias los muebles de sitio. Todo está donde lo pusiste, pero sigues buscando cosas que ya no están del todo ahí. Sí, hizo girar su taza de café. Eso es exactamente. ¿Cómo te sientes tú? Guardó silencio el tiempo suficiente para que ella lo mirara. Él miraba la tierra, la cerca, el granero, el sol tardío sobre la hierba. Y su rostro tenía esa cualidad abierta que había visto en el porche hacía 2 noches. Esa ventana ligeramente agrietada. Aterrado, dijo. ¿De qué? De desear algo tanto. Lo dijo de forma plana y factual, como decía las cosas difíciles cuando se comprometía a decirlas. Pasé mucho tiempo acostumbrándome a no desear. Es más seguro. No te pueden quitar nada si no te has permitido tenerlo. La miró. Entraste en mi gallinero y me quitaste eso. El no desear. Me lo quitaste de las manos y ahora estoy aquí con... Hizo un gesto vago hacia la casa, el patio, todo. Con todo esto y estoy aterrado. May lo miró fijamente. Bien, dijo. Él parpadeó. Significa que es real, dijo ella. Aterrado significa real. Estuve aterrorizada de Thomas los primeros 6 meses. Aterrorizada de que cambiara de opinión. Aterrorizada de que algo se lo llevara. Aterrorizada de amarlo demasiado y no tener suficiente para mí. Cogió su café. Cada uno de esos miedos se hizo realidad de una forma u otra, y aún así fue lo más real que he tenido. Lo miró. Terrado es el sentimiento correcto, Luke. El único incorrecto es estar insensible. Él estaba muy quieto. La miraba como la había mirado en la cocina esa mañana antes de la ceremonia. Esa mirada que todavía tenía un poco de miedo de desear. Eres, dijo lentamente, la persona más honesta que he conocido. Tengo hijos, dijo ella. Te dije que no hay tiempo para otra cosa. Él soltó un suspiro. Algo en él se asentó visiblemente, como un hombre que deja un peso que ha estado cargando tanto tiempo que había dejado de notar lo pesado que era. Se reclinó en su silla, miró su tierra. Su tierra. La palabra se instaló en la cabeza de May, extraña, sólida y nueva. Su tierra. La probó, la dejó reposar. No se sentía como una traición a Thomas como había temido que sería. Se sentía como algo que Thomas habría aprobado, de la misma manera que aprobaba cualquier cosa que significara que su familia iba a estar bien. Deja de ser orgullosa y empieza a ser inteligente. Al final había hecho ambas cosas. Había logrado ser ambas al mismo tiempo, lo cual era más difícil y llevaba más tiempo, pero que pensó que a Thomas le habría parecido satisfactorio. A él siempre le había gustado que ella lo sorprendiera. La primera prueba de lo que habían construido llegó 9 días después, y vino de una dirección que May no había previsto. Estaba en la tienda general del pueblo, la primera vez que iba al pueblo como May Zachary, y había estado manejando el peso de ese nombre con la práctica firme y deliberada de alguien que estrena botas nuevas. Cuando oyó la voz detrás de ella, «He oído que te vendiste para salir de un apuro». Se dio la vuelta. Había visto a la mujer antes, Agnes Toll, de unos 50 años, esposa de un hombre que criaba ganado en el lado norte del condado. No era cruel exactamente, solo el tipo particular de descuido que provenía de una mujer que nunca había tenido que ser cuidadosa con las palabras, porque nunca había estado en una posición en la que las palabras de otras personas pudieran realmente herirla. «Perdóneme», dijo May. Agnes dejó un rollo de tela en el mostrador. No miró directamente a May cuando habló, lo cual era la cobardía particular de una mujer que quería dar un golpe sin que la vieran lanzar el puñetazo. «Bueno, te salió bien, ¿no? De robar huevos a tener un rancho a tu nombre en 3 semanas». Se rió ligeramente. «Supongo que algunas mujeres tienen talento para ese tipo de cosas». May oyó las palabras, las sintió aterrizar, sintió su forma familiar. Las palabras que la habían seguido toda su vida de una forma u otra. Las palabras que decían, «Eres demasiado, eres del tipo equivocado,
No mereces lo que tienes. Había estado escuchando esas palabras desde que era una niña. Tenía 41 años y estaba cansada de ellas. Se volvió para enfrentar a Agnes Toll por completo. Dio un paso completo hacia ella, no amenazante, solo presente. Solo la presencia física, plena e innegable, de una mujer que había decidido que ya no se haría pequeña. Agnes, dijo, he trabajado todos los días de mi vida adulta. Roturé la tierra junto a mi esposo hasta que mis manos sangraron. Crié a 2 hijos a través del dolor y el hambre, y los peores 4 meses de mi vida sin pedir ayuda a una sola persona en este pueblo. Mantuvo la voz uniforme, la mantuvo firme. Luke Zachary y yo nos elegimos. Él sabía exactamente lo que obtenía, y yo también. Si eso no encaja en la historia que quieres contar sobre mí, te pediría que contaras una historia diferente. Hizo una pausa. O te pediría que consideraras no contar ninguna. Agnes Toll se había quedado completamente quieta. El dependiente detrás del mostrador había encontrado algo extremadamente importante que hacer cerca de los estantes del fondo. No estoy tratando de hacerme tu enemiga, continuó May. Estoy tratando de ser clara, porque tengo demasiado que hacer como para gastar más de mi energía en la opinión de personas que nunca han necesitado nada de nadie. Asintió, cortés y final. Buenos días. Recogió sus compras. Salió de la tienda general al pleno calor de agosto y siguió caminando hasta llegar a los caballos. Y luego se quedó allí un momento, con las manos apoyadas en la silla de montar y la frente brevemente inclinada contra el cuero. Oyó botas detrás de ella. Se volvió. Luke venía del almacén de piensos, donde había estado cargando el carro. Le bastó una mirada a su rostro para detenerse. ¿Qué pasó?, dijo. Agnes Toll. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Qué dijo? May lo miró. Nada que no haya oído antes, nada que no volveré a oír. Se enderezó. Lo manejé. No lo dudo. Se acercó y se paró a su lado. ¿Estás bien? Lo pensó honestamente. La respuesta real. No la actuada. Estoy enojada, dijo. Y estoy cansada de estar enojada por las mismas cosas por las que he estado enojada toda mi vida. Y debajo de eso, se detuvo, respiró. Debajo de eso estoy bien. Estoy más que bien. Solo necesitaba un minuto. Él asintió. No intentó arreglarlo, ni disuadirla, ni decirle que mejoraría. Todas las cosas que la gente decía cuando no sabía qué hacer con la ira de otra persona. Simplemente se paró a su lado y le dejó tener el minuto que había pedido. Luego le tendió la mano. Ella la tomó. Caminaron juntos de regreso al carro. Esa fue su propia clase de respuesta. A finales de agosto, el rancho se había asentado en una nueva forma que se sentía cada vez más como la única forma que siempre había estado destinada a tener. May dirigía la casa y la cocina y manejaba a los peones con una eficiencia que Garrett le dijo a Luke que era francamente intimidante, lo cual Luke le transmitió a May con lo más parecido al orgullo abierto que había visto en su rostro. Danny había avanzado por la mitad de su lista. Podía revisar una pezuña, leer el cielo para predecir el tiempo e identificar 3 tipos diferentes de hierba a simple vista. Cosas que Thomas había planeado enseñarle y cosas que Luke había añadido por su cuenta. Cosas que provenían de 15 años de conocer este pedazo de tierra en particular. Clara había nombrado a 2 de las gallinas y estaba trabajando en la tercera. La parcela de los Ferguson, su parcela de los Ferguson, los 60 acres de tierra de ribera que Thomas había roturado a mano y que nadie había tomado, descansaba al otro lado de la cerca. Luke dijo que decidirían qué hacer con ella en la primavera. May dijo que quería plantarla ella misma. Él dijo, de acuerdo. Ella le creyó. Un domingo por la tarde a finales de mes, cuando el calor finalmente había cedido y el primer aliento real del otoño que se acercaba se movía entre la hierba, May fue sola al lado oeste de la propiedad. Le había preguntado a Luke dónde estaba enterrada Catherine, y él se lo dijo sin preguntar por qué, lo cual ella apreció. La lápida era sencilla y estaba bien cuidada. Se quedó frente a ella un rato sin decir nada. De la misma manera que te paras frente a algo que quieres reconocer sin reducirlo a palabras.
Luego dijo en voz baja, «Ya no estás solo». Pensé que querría saberlo. Lo decía de la misma manera que le había dicho a Clara que Thomas podía verlos. Creía lo mismo de Catherine. Creía estas cosas no porque pudiera probarlas, sino porque la alternativa era un mundo más sombrío y pequeño que el que había visto evidencia. Y May Ferguson siempre había sido una mujer que confiaba en la evidencia. Caminó de regreso a la casa. Podía oír la voz de Danny desde el granero, hablando con Luke, de la manera en que hablaba cuando estaba emocionado por algo, rápido y superpuesto, las palabras tropezando unas con otras, de la manera que lo hacían antes de que Abril lo cambiara todo. Podía oír la voz de Luke respondiendo, más lenta, paciente, con esa misma paciencia particular que tenía para todo lo que le importaba. Se detuvo en el patio y simplemente escuchó ese sonido. La voz de su hijo, viva y sin defensas, rebosante del brillo específico de un niño al que le habían devuelto el permiso para desear cosas. No había oído esa voz en 4 meses. Había temido en la parte más oscura de esos meses que podría no volver a oírla. Clara salió corriendo por la puerta principal con Bess y se arrojó a las piernas de May sin previo aviso, que era su saludo habitual cuando había estado adentro más de 1 hora. Y May la atrapó, la levantó en brazos y la sostuvo contra su pecho y sintió el peso sólido y específico de su hija viva, cálida, ruidosa y maravillosa, y respiró hondo. «Mamá», dijo Clara, «Bess quiere saber si nos quedamos aquí para siempre». May miró la casa, la lámpara ya encendida en la ventana. El granero, donde todavía podía oír la voz de su hijo alzándose, con alguna historia que necesitaba que Luke supiera. La tierra que se extendía en todas direcciones, bajo un cielo que se había vuelto azul profundo y dorado en los bordes, como lo hacía una tarde de Kansas cuando se lucía. Sostuvo a su hija. Lo miró todo. «Sí», dijo. «Dile a Bess que nos quedamos». Clara hundió la cara en el cuello de May, satisfecha. Y May Zachary, que había sido May Ferguson, que había sido viuda y ladrona de huevos, y una mujer sin nada más que 2 hijos y una columna vertebral que se negaba a rendirse, se paró en el patio del rancho al que había entrado, hambrienta, desesperada y aterrorizada, y sintió por primera vez en mucho tiempo que el suelo bajo sus pies era sólido, era real, era suyo. No porque alguien se lo hubiera dado, no porque la hubieran rescatado o compadecido o visto más allá de su tamaño, su dolor y su vida dura y sencilla, porque ella lo había elegido, con los ojos claros y las manos abiertas, y la había elegido a ella de vuelta. Algunas mujeres tienen una vida, pensó May. Algunas tienen una vida rota en pedazos y otra construida, tabla por tabla, mañana por mañana, comida por comida, con lo que quedaba. Había aprendido por fin y por completo que lo que quedaba era suficiente. Siempre había sido suficiente, solo que aún no había sabido cómo verlo.